Muy buenos días, mis hermanos. Vamos por favor a Hechos capítulo 15. Pero antes, vamos a buscar o tener listo Gálatas 3:8, dejando por allí Hechos 15, que es el texto principal que tendremos en esta mañana. Gálatas 3:8. Mis hermanos, a pesar del pecado humano que está explícito revelado en la Escritura, Dios tiene el plan de bendecir a todas las naciones, a todos los pueblos. Este plan se llama la misión de Dios, básicamente, ¿no? La misión de Dios es el redimir a los pueblos, a todos los pueblos, que por supuesto, toda la creación afectada por el pecado. Esta buena noticia, esta misión de Dios, va siendo revelada progresivamente y la vemos ya revelada en Gálatas 3:8, que es donde por favor les pido que empecemos en esta mañana. Dice, y la Escritura, previendo que Dios, vean qué importante es previendo, ¿verdad? Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es importante en esta mañana que veamos esto como la misión de Dios. Ahora, esta promesa se cumplió, por supuesto, en Cristo Jesús. Pero mientras Cristo llegaba, la misión se mostró a través de un pacto. Esta misión de Dios se muestra primero a través de un pacto, una forma visible, externa, ¿verdad? Y a través de la circuncisión. Y este pacto fue dado a un pueblo específico, en este caso al pueblo de Israel. Vean que estamos hablando de bendecir a todas las naciones, misión de Dios, pero también estamos utilizando la parte, una misión progresiva. Así que inicia Dios desde un pueblo específico, no por los méritos de ese pueblo, sino porque forma parte de un plan sabio y perfecto de la misión de Dios e inicia a través de Israel. ¿Cómo empieza a verse esa misión de Dios? A través de un pacto, como estamos diciendo, de la circuncisión. Vamos a Génesis 17, por favor. Génesis 17 y vamos a versículos 10 y 11. Para que fundamentemos lo que estamos hablando. Génesis 17, 10 dice, este es mi pacto. Y está hablando al pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Qué tipo de pacto? Leamos. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión, como estamos viendo acá, por sí sola, no salvaba a la persona, espiritualmente hablando. ¿Qué hacía? En ese momento representaba, como dice acá, el pacto de salvación que Dios estableció con toda la humanidad caída por medio de la fe, siendo Israel el primer pueblo elegido para manifestar, para expresar, para dejar ver este plan redentor. Bien pudo una persona llevar la expresión externa del pacto de la circuncisión y no ser salva. Es decir, no por llevar la expresión externa del pacto, ya la persona era por sí salva. Vamos a desarrollarlo. Estamos hablando del pacto a Israel. La inclusión del extranjero estaba también, concedida, ¿no? A pesar de que el pacto era hacia Israel primero, la inclusión del extranjero también estaba pensada por el Señor. Para esto, veamos por favor Éxodo 12:48, nada más para fundamentar esto que estamos hablando acá. Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Bien, aquí hay un punto muy importante en esta mañana, mis hermanos, muy importante. Si la circuncisión era expresión externa del pacto, la Pascua expresaba la forma de beneficiarse de ese pacto. Si la circuncisión era la expresión externa del pacto, la Pascua, como vamos a verlo, significaba la forma, la manera de beneficiarse de ese pacto de la gracia de la circuncisión. Una iniciativa
que viene solamente de Dios en un plan redentor. Porque a través de la Pascua, ahora sí, como vamos a ver, se tendría una verdadera identidad en el pueblo de Dios. Pascua, Pesach, significa pasar por alto. Es lo que significa esa palabra, pasar por alto. Entonces, somos hijos de Dios por medio de la fe en la persona y obra de Cristo, porque Cristo, su obra, su persona, a través de Él, Dios pasa por alto nuestro pecado, nuestra condenación por el pecado. Entonces, vean ustedes que la circuncisión no podían entrar a la Pascua, no podían participar de la Pascua si no se habían circuncidado. Entonces, vean la progresión de este pacto de la gracia. El objetivo es poder tener comunión con la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? Pasar por alto. Bien, entonces, ahora sí, los que respondemos a Cristo, ahora, entiéndase también que bien una persona podía estar celebrando la Pascua y no ser salvo, porque no es la celebración del rito lo que salvaba a la persona. No es por obras para que nadie se gloríe, sino solamente por la fe, lo que esto representaba. Entender muy bien lo que esto representaba. Entonces, los que respondemos a Cristo, ya hemos sido circuncidados en nuestro corazón. Vamos a ver, por favor, Colosenses 2:11, para fundamentar esto que estamos diciendo. Colosenses 2, versículo 11, es importante que lo veamos, y dice, se está refiriendo a Jesucristo. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y vamos al versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Por eso es que decimos que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, porque por medio de Cristo, nuestro pecado entonces fue perdonado. Ahora, eso sí asegura nuestra salvación, ¿verdad? A través de este tipo de circuncisión por la fe en Jesucristo. La ley de Israel, mis hermanos, en su momento se dividió, por así decirlo, en dos grandes líneas. La ley cúltica, eso se refería, por ejemplo, al sacrificio de los animales, a las fiestas, al sacerdocio, y la ley moral, por ejemplo, la pureza sexual, el perdón, la misericordia. Dos grandes líneas y pudiésemos, digamos, dividirlo en dos grandes columnas. Ley cúltica, alimentos y fiestas y demás, ley moral. Esto es muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque la ley dada a Israel, recuerden, en esa progresión de la misión de Dios, esta ley estaba dada para diferenciar, para separar, para santificar, que es lo que significa la palabra, Israel de todas las naciones del mundo en ese momento. La ley cúltica estaba dada, repito, para que Israel se diferenciara de todas las demás naciones. Era uno de los propósitos de ese tipo de ley. Cristo cumplió toda la ley cúltica. ¿Para qué? Para eliminar esto que acabamos de decir. Esa división, esa separación, esa diferenciación temporal con un propósito específico. Mientras Cristo llegaba, Israel tenía que caminar sobre todas las naciones, siendo un pueblo muy diferente, separado, santificado, porque estaban siguiendo la voluntad, la ley de Dios, a través de muchas formas. Otra vez, a través de sacrificios, de guardar fiestas, todo esto. No comer cierto tipo de animales, no comer la sangre de los animales, etc. Era una manera de diferenciar y tenía que darse de una manera plena, pero tenía un tiempo específico esto. ¿Por qué? Otra vez, porque dice Romanos 10:4, leo, porque el fin de la ley es Cristo. Por eso estamos diciendo, Cristo cumple toda la ley cúltica, ¿para qué? Para eliminar esta división temporal entre judíos y gentiles, sustituyéndola por la unidad. Y esta palabra es muy importante en este estudio. La diferenciación, que fue voluntad de Dios en un tiempo,
ya da paso a la unidad. Y envió al Espíritu Santo para potenciarnos a una respuesta en amor hacia la ley moral. La ley moral, por supuesto que continúa en nosotros, por supuesto que sí, y ahora más porque es potenciada desde la acción del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Cornelio, ustedes recordarán, en Hechos capítulo 10, siendo un gentil ceremonialmente impuro, ¿bien? Ceremonialmente impuro a la ley, según la ley, recibió el mismo espíritu como lo recibieron los 5,000 judíos convertidos, según Hechos 10:46. Y Cornelio habló en lenguas. ¿Recuerdan cuando se vio Hechos 10? La manifestación del Espíritu es que Cornelio habla en lenguas. Atención acá, por favor. Esto no significa que un verdadero creyente lo será hasta que hable en lenguas. En la línea que estamos diciendo, en la línea que estamos trazando acá, significa la manifestación en lenguas confirmaba que el mismo Espíritu dado a la casa de Israel, que hablaron en lenguas, era el mismo Espíritu a los gentiles, porque ahora se está promoviendo ¿qué? La unidad. Bien, es muy importante entender una buena teología para ver la línea que se está trazando desde Hechos. Hechos es un libro fundamental, porque de ahí podemos, creo yo, entender mejor todas las otras cartas que van a ver después. Entendiendo bien Hechos, entendemos bien Corintios, entendemos bien Tesalonicenses, Gálatas, etc. ¿Bien? Muy importante. Entonces, vean ustedes que esta manifestación de Cornelio era importantísimo para decirle, por ejemplo, a una persona como Pedro, el mismo espíritu. Vean ustedes lo que va a escribir Pablo. Porque por un solo espíritu, y relacionémoslo con lo que acabamos de decir de Cornelio, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Bueno, la manifestación externa de esto que está escribiendo Pablo la vio Pedro y luego se maravilló contando lo que había pasado. Pero es que yo quedé maravillado que a los mismos gentiles se les dio el Espíritu Santo, que ya Pedro acababa de ver un tiempo histórico anterior, bien, en Pentecostés. Entonces, esto es para manifestar la unidad del Espíritu luego de la venida de Cristo, que vino a procurar justamente la unidad, un solo pueblo. Ya no la diferenciación entre un pueblo y otro, que era un propósito inicial. Tenía que ser así, pero tenía el cumplimiento de un tiempo. Ahora sí, vamos a Hechos, capítulo 15, por favor, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Hechos 15, del 1 al 6. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, eso es importante, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, que no era un asunto menor, mis hermanos, como vamos a ver. El problema que se discutía en este concilio es que los gentiles se estaban convirtiendo en cristianos sin hacerse judíos, básicamente. Estaban conservando su misma identidad cultural. Se están diferenciando del pueblo de Israel. Esto no puede ser. Ese era el problema que se estaba dando allí. No tenían problema en que se estaban convirtiendo. Es que se estaban convirtiendo de una manera diferente a la perspectiva del pueblo que por muchos años en la historia de la salvación
fue y era y tenía que ser el pueblo elegido y santificado o separado de todos los pueblos de la tierra. Confundir la fe, mis hermanos, lo que causa es división. Recordemos que fe, una de las, traducciones es que es la respuesta a la palabra de Dios, ¿verdad? De muchos conceptos que tenemos en la Biblia de fe, una que me gusta mucho y me ayuda a entender muchas cosas es que la fe es esa respuesta que damos a la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra cotidianidad. Eso es tener fe, ¿bien? La voluntad de Dios es abrir las puertas del reino en Cristo para judíos y gentiles. Veamos que estamos en Hechos 14:27. Entendamos 14:27 como fe, para que podamos entender lo que sigue. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho, ¿quién? Dios, la voluntad de Dios. Fue lo que hizo. ¿Qué hizo? Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto nos ayuda bastante. Entonces, fe en este concepto es responder a la voluntad de Dios. Por eso digo, la fe puede confundirse. La fe puede confundirse. Entre capítulos 14 y 15, voy a seguir una línea de interpretación específica, histórica, que luego la explicaré. Entre Hechos capítulo 14 y 15, veamos el versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es mi línea de interpretación que entre 14 y 15 pasó mucho tiempo y se dieron los eventos de Gálatas capítulo 2. Antes del concilio, Pedro y Bernabé fueron confundidos en su fe. Otra vez, confundir la fe es perder la perspectiva de la voluntad de Dios. ¿Nos puede pasar a usted y a mí? Por supuesto. Claro que sí. Se puede perder la perspectiva por un tiempo. La voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la fe a la que estaban llamados estos creyentes? La voluntad de Dios era abrir la puerta a los gentiles, tanto como a los judíos. ¿Sí? Esto es fe, en ese contexto. Entonces, vamos por favor a Gálatas, mejor antes de ir a Gálatas 2, les explico rápidamente. Como pasó un tiempo entre Hechos 14 y 15, las cosas se están dando en Antioquía. Resulta ser que de Jerusalén fueron supuestamente enviados mensajeros de parte de Jacobo hacia Antioquía, diciendo, miren, estos nuevos creyentes gentiles tienen que someterse a la circuncisión y a la ley de Moisés. Pero eran falsos enviados. Ellos mentían en el sentido de que estaban siendo autorizados con ese mensaje de parte de Jacobo. Por ejemplo, veamos 15:24. Aquí ya está hablando Jacobo. Dice, Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído, está hablando Jacobo o Santiago, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, ubiquémonos un momento históricamente. Fueron enviados a Antioquía estos emisarios sin la autorización de Jacob. Vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Esto pasó históricamente, desde mi perspectiva. El punto es que lo que vamos a leer pasa antes del concilio, es muy importante. Bien, vamos a Gálatas 2 desde el 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, lo que estábamos leyendo antes, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, y Bernabé ya había pasado el primer viaje misionero con Pablo, aún Bernabé fue también arrastrado por la
hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, así era Pablo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, ¿qué querían mantener los judaizantes que venían de parte de Jerusalén? Que no venían de parte de Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué querían? Conservar la división, conservar la diferenciación. Ahora, por eso estamos diciendo que Pedro y aún Bernabé confundieron, no perdieron, confundieron la fe. ¿Por qué confundieron la fe? Porque estaban de acuerdo en mantener la división o la distinción entre los judíos y los gentiles. Confundieron la fe. En Cristo ya no hay distinción espiritual entre el Israel nacional y las demás naciones, pues todos los creyentes, mis hermanos, forman un solo pueblo de Dios. Ya no hay distinción. Ahora, cuando Pedro llega a Jerusalén, ahora sí, al concilio, que vamos a Hechos 15, ya había recuperado la perspectiva de la fe. Y claro, vamos a Hechos 15 para ir terminando esta primera parte. Después de recuperar la fe, ya ha entendido lo que estamos diciendo, ¿verdad? Recuperó el equilibrio de la fe, la voluntad de Dios. Veámoslo hablando en 15 del 7 al 12. Ahora sí es Pedro. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro, y recordemos lo que había pasado en Gálatas 2, ¿verdad? Pero ahora recuperado en su fe, va a decir, se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeren. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice Pedro. Y ninguna diferencia, va a decir este judío de nacimiento, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo no hay diferencia? Purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Sigue en la unidad. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Así, esta primera parte cumple, para prepararnos por la segunda, de entender que el Espíritu ahora procura la unidad. No es que no estamos ya llamados a la ley, como vamos a ver. Es que si antes la ley era sacrificar un animal, ahora usted y yo, según Romanos 12:1, estamos llamados a que nosotros mismos seamos el sacrificio. Porque la ley en Cristo ha venido con un mejor entendimiento y cumplimiento. Estamos bajo la ley, no para salvarnos, pero estamos ya bajo la ley como una respuesta de amor. Una respuesta de amor. Si usted y yo no perdonamos, no estamos entendiendo qué es lo que está pasando en nuestro corazón, el sacrificio a lo que estamos llamados nosotros también. Entonces, mis hermanos, como dijo Cristo, si me aman, guarden mis mandamientos. Mis hermanos, vamos por favor a Hechos 15, versículos 13 y 14, para continuar con la línea. Recordemos que la línea es la unidad. Y qué importante aquí reflexionar rápidamente cómo el Señor ha manifestado los dones, por ejemplo, dones extraordinarios como el hablar en lenguas, con el propósito de confirmar la unidad entre dos pueblos.
Imagínense entonces, a la luz de ese entendimiento, lo que significa aquellas actitudes de división que pueden darse en la iglesia a través del chisme, a través de la murmuración. Vean que es un ataque directo a la línea que estamos nosotros viendo en Hechos con el Espíritu Santo de la unidad. Vamos con versículos 13 y 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Y miren cómo le llama Jacobo a los gentiles: para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mis hermanos, esto es muy significativo en el concepto de la unidad, porque este nombre fue el que Dios escogió para llamar a Israel en el Antiguo Testamento. Es decir, es una expresión solamente dada a Israel. Otra vez en el 14, para tomar de ellos pueblo para su nombre, dice Jacobo. Es decir, es algo muy importante, porque ahora Dios tiene un único pueblo, que es la iglesia. La iglesia, donde no hay división entre judíos y gentiles. Lo vemos a lo largo de la Escritura. Vamos a ver versículos 15 hasta el 18. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Hago una rápida pausa. Aquí ya se está hablando las conclusiones del concilio. Ahora voy a referirme a algo con esto. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Básicamente, este concilio está siendo fundamentado, las conclusiones que ahora vamos a ver, a través de la palabra de Dios, a través de la profecía. Porque es que no hay un concilio que se reconozca en la iglesia, mis hermanos, si las conclusiones no están en la palabra de Dios. Y vean que si tomamos esto como el primer concilio de la iglesia, se está fundamentando desde la profecía, desde la Biblia. Así que las conclusiones que están dando están escritas acá. Esto lo digo de verdad con respeto, pero pues con un sentido muy directo. Concilios posteriores, como el Concilio Vaticano I en 1870, concluye ese concilio que la figura principal, el Papa en este caso, nunca se equivoca en sus declaraciones de fe. Es decir, está al mismo nivel autoritativo de la palabra de Dios. ¿Por qué esto es peligroso? Porque posteriormente, cuando se dan dogmas, es decir, que tienen que tomarse como una presentación de la fe incuestionable, ven, como primero un concilio saca las conclusiones que no están en la Escritura. Por eso digo, estos concilios no pueden ser reconocidos por la iglesia de Cristo, porque no tenemos el ejemplo que está acá de Jacobo, que está dando unas conclusiones, como vamos a verlas, nombrando la Escritura. Entonces las personas pueden ver la Escritura y sacan las conclusiones específicas de la palabra de Dios. No es decir, algo donde usted tiene que aceptarlo. Usted busca en la Biblia, por ejemplo, ¿qué digo? La Inmaculada Concepción de María o la Asunción, y se tiene que aceptar por una parte de la iglesia porque es un dogma. Entonces vean ustedes lo importante que son los concilios, por supuesto, porque lo que hacen es, por medio del Espíritu Santo, da un entendimiento de lo que Dios quiere y la voluntad de Dios que tiene que ser transmitida a la iglesia. Vamos a versículo 19 y aquí entramos a algo muy interesante. Va a seguir hablando Jacobo, ¿no? Luego de que toma la palabra de Dios en el concilio y saca las conclusiones. Va a decir 19. Por lo cual, después de la palabra de Dios, ¿verdad? Después de exponer la palabra de Dios, dice: por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás,
y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es la carta que tenían que escuchar los gentiles. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y vean el ministerio profético ahora, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Bien, vamos a ver. Surgen 2 preguntas acá, ¿verdad? ¿Pueden salvarse los gentiles? No había problema con esto. Habían evidencias que los gentiles estaban siendo salvos, ¿verdad? El problema estaba en la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué deben hacer los gentiles para ser verdaderamente salvos? Ahora, si notamos bien, volvámonos al versículo 40, pareciera que a los gentiles, a nosotros, ¿verdad?, se les está diciendo que conserven ciertas leyes culticas, junto con una ley moral. Otra vez 20, sino que se les escriba a los gentiles que se aparten de la contaminación de los ídolos, es decir, esa carne que se ofrecía en el mercado a los ídolos, que vamos a hacer ahora referencia, de fornicación, que es una ley moral, de ahogado, es decir, un animal que no moría según como tenía que morir desangrado, sino que moría estrangulado o de otra forma, entonces conservaba la sangre. La manera kosher, por decirlo de alguna manera, es que totalmente quede este cuerpo sin sangre. Y de sangre, ¿verdad?, relacionado. Entonces, vean qué interesante que pareciera que nosotros nos hacemos una pregunta. En Cristo aún no agradamos a Dios si, por ejemplo, comemos cierta clase de alimentos, porque está en el versículo que estamos leyendo. ¿Estamos sin darnos cuenta, mis hermanos, viviendo en desobediencia a la voluntad de Dios? Es que esto es hacer teología. Pero hacemos teología, ¿cómo? Desde contexto, desde una línea. Y para leer capítulo 15 es importante leer capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y vemos la línea de la unidad, el espíritu de la unidad. Así que, Santiago, mis hermanos, esto es muy importante, no está añadiendo leyes culticas a los gentiles. Santiago o Jacobo está hablando con sabiduría. ¿Por qué? Voy a poner acá en la carta que él escribe lo que habla acerca de la sabiduría y veamos qué interesante. Estas son palabras de Jacobo o Santiago. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. Y nos esforzamos mucho por entender qué es lo que queremos decir con las palabras, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con salvación, con fruto del Espíritu? Siempre tratamos de esforzarnos, ¿verdad? Pues bueno, esforcémonos aún más por saber qué queremos decir con respecto a sabiduría. Porque dice Santiago, debemos de pedir sabiduría. ¿Con qué propósito? Uno de los propósitos es ver cómo nosotros salimos de diferentes pruebas.
Pero vean que este propósito de la sabiduría es que nosotros, para conservar la paz y la unidad, dice Santiago, que es una sabiduría que nos lleva a estar dispuestos a ceder ante los demás. Entonces, Santiago está hablando en sabiduría. No está hablando para imponer a nosotros unas leyes cúlticas, porque es una contradicción decir, Cristo cumple la ley cúltica, pero vamos a añadirle unas cosillas por ahí, que Jesús tiene que reforzarse con Moisés, porque si no su obra no está completa. Por favor, esto no es así. Entonces, ¿por qué Santiago está mandando a los gentiles que conserven estas leyes? Y vamos a ver temporalmente. Porque Santiago está apelando a la unidad. Está apelando a un tiempo donde tienen que estar ellos dispuestos a ceder con tal de no romper la comunión que se estaba dando entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Jacobo lo va a explicar en el versículo 21. ¿Por qué le está pidiendo eso a los gentiles? Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que me gustó muchísimo la traducción, que es bien clara. El versículo 21, es decir, Santiago habla en sabiduría. Es como decir, hermanos, les enviamos esta carta. Absténganse de no comer carne sacrificada a los ídolos. Absténganse de no comer sangre, etcétera, etcétera. Absténganse de esto. Los gentiles podrían decir, la ley cúltica sigue vigente. No, un momento. Les estoy enviando a Silas, a Pablo, etcétera, para que les expliquen bien. Bien, para que ellos expliquen bien el punto. Porque Santiago en el 21 va a explicar esto a los gentiles. Pues esas leyes de Moisés, es decir, guardar los alimentos, se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces entendamos que ustedes como gentiles, a través del Espíritu se está procurando la unidad, pero entendamos, versículo 21 en Reina Valera, entendamos que Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Pongamos palabras a los gentiles, hermanos, por la sabiduría de Dios, busquen la paz. Por la sabiduría de Dios cedan. Tengan compasión de personas que cada día de reposo les están predicando aún la ley de Moisés. Es un proceso. Entonces, absténganse de estas cosas por amor a ellos, porque si ustedes comen esto, no van a ser invitados a la mesa. No van a tener comunión con un judío, no los van a invitar a la casa y viceversa. Entonces son unas leyes temporales que ya Cristo cumplió, no para ponerle carga al gentil, a usted y a mí, sino para procurar la comunión amorosa, paciente, mientras la madurez espiritual crecía en estas personas que por otro lado todos los sábados le estaban predicando las leyes cúlticas de Moisés. Si usted y yo no comemos sangre hoy, digamos, sería específicamente por salud. Por salud. Por supuesto que hay que limpiar bien la carne. Hay que sacarle, a menos que una carnita así como que a medio término, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi casa procuramos tener ese cuidado higiénico. No espiritual, higiénico. Sigamos hablando de esto. Por eso vamos a versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Cuál es la línea del Espíritu Santo? El Espíritu de la unidad. Entonces, ha parecido bien al Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Necesarias para qué? ¿Para agradar más a Dios? ¿Para ser más espirituales? No. Necesarias para procurar la comunión, la relación, pacientemente con ellos. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Mis hermanos, Pablo, de hecho, si usted lee Gálatas, es radical con la circuncisión. Radical, ¿verdad? Va a decir en Gálatas 6:5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, dice Pablo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
en procura de la paz sabia. Es que me encanta entender las palabras. En procura de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Ahora sí, procurar la paz. Ceder ante los demás. Pablo en sabiduría, ¿qué le pidió a Timoteo en 16:3, por favor? Cuando él se oponía a la circuncisión. Quiso Pablo que Timoteo, que éste fuese con él. ¿Y qué pasó? ¿Qué ven ahí? Le circuncidó. El Pablo, que dice que la circuncisión no vale nada, que tiene una contienda no menor con los Gálatas, le dice a Timoteo, tienes que circuncidarte. ¿Por qué? Porque era una estrategia sabia para poderse relacionar con los de la circuncisión. Y a través de allí empezar a hablar del Evangelio de la gracia. Qué maravillosa actitud sabia de Pablo, ¿verdad? De hecho, va a decir Pablo en Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, la circuncisión a Timoteo era para mantener la unidad del Espíritu. Ese es el propósito, el vínculo de la paz. ¿Bien? Ahora, vamos a Romanos 14, por favor, con respecto a esa carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Que es importante entender el punto. Vean qué belleza, Romanos 14, versículo 20. Entendamos el mensaje sabio, ahora sí, entendiendo bien la sabiduría de Pablo, versículo 20, Romanos 14, 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, dice Pablo, ya en Cristo. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y de hecho, vean el 14.1, en el vínculo de la paz y la comunión. Recibid, ¿cómo le llama Pablo? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Está Pablo actuando con sabiduría, aquel que no tenía ningún problema como judío, pero ya maduro en el espíritu, decir, yo en Cristo tengo libertad, no libertinaje, tengo libertad, ¿ve? Para comerme este alimento, y ya Jesús lo decía. ¿No recuerdan cuando Jesús decía, pero es que no es lo que entra? ¿Recuerdan? En el hombre, lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su corazón. Así que esto ya estaba porque Cristo ya estaba cumpliendo la ley. Vámonos, por favor, de nuevo a Hechos 15. Devolvámonos a Hechos 15. Y vamos a ver, como traté de señalar mientras leía, el versículo 32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Bien? Entonces, ya vemos acá que el ministerio profético habla acerca de la consolación, habla acerca de la edificación, de la explicación, ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Entonces, por eso es que vemos acá, ellos fueron para explicar bien la carta, para explicar bien la profecía. Entonces, fueron con un ministerio profético, explicando bien la palabra escrita a esas personas. Dios habla hoy desde el ministerio del Espíritu Santo, mis hermanos, cuando nos lleva al entendimiento y aplicación de la palabra de Jesucristo. Dios nos habla hoy, por supuesto que Dios nos habla hoy, porque lo hace a través, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Pero ¿qué queremos decir con que Dios me habla en el Espíritu? Es porque el Espíritu Santo nos lleva a un entendimiento de la palabra de Dios, del mensaje de Jesucristo, un mensaje que ya es el culmen del mensaje, no solamente por el mensaje, sino por el mensajero. Cristo es la culminación de la profecía, del mensaje de Dios. Entonces, si Dios me habla hoy, que es parte del ministerio del Espíritu Santo, es porque
a usted y a mí nos llama para un mejor entendimiento y vivencia de la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir con total certeza, Dios habla a mi vida. Cuando yo estoy leyendo la palabra y yo me maravillo de ciertas cosas, como le puede pasar a usted, y decir, entonces esto con esto, y esto, y estoy llamado a esto es que Dios me está hablando a mí. Dios me habla a través de la palabra escrita, por medio del Espíritu Santo. Claro que Dios está hablando hoy, pero hagamos una buena teología, como hemos estado haciendo en todas estas prédicas, para entender la voluntad de Dios y los recursos que tenemos en Él. Bien, ahora vamos a Hechos 15, 36, 41, porque aquí hay un conflicto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, mis hermanos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bien, digo esto puntualmente. Pablo y Bernabé eran seres humanos. Vamos a 14:15. Ellos lo están diciendo. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también, es decir, Pablo y Bernabé, también somos hombres semejantes a vosotros. Es decir, los hombres tenemos conflictos, los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos en general tenemos conflictos, así que ese no es el punto, ¿verdad? Desde una nueva humanidad en Cristo, ahora sí, no somos llamados a la perfección, bien, esto no es posible, sino a la reparación sabia de nuestros errores, ahora sí. Y ahora entendemos lo que es sabiduría, ceder ante los demás, procurar el vínculo de la paz. Desde la perfección, me va a costar mucho perdonar los errores de otra persona. ¿Ok? Desde la reparación sí, desde la perfección es imposible. El otro no se puede equivocar, por tanto yo me molesto. Entonces, desde la perfección no hay sabiduría. Pero desde yo verme como una persona llamada a la reparación, entonces sí. Recordemos, para ir terminando, la definición de sabiduría por este diccionario teológico. La sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida. Entonces, si yo vivo una vida desde la perfección, tendré problemas con todo el mundo. No vivo una vida inteligentemente por falta de sabiduría, que resulta en bendición, o sea, cuando se aplica la sabiduría, para todos los involucrados. Entonces, resolver un conflicto relacional en sabiduría de lo alto resultará en una relación aún más sólida y edificada, porque la sabiduría busca formas de reparar, no formas de mantener el conflicto. Terminemos con 2 Timoteo 4:11. No desde el conflicto, sino desde cómo se resuelve el conflicto con sabiduría. 2 Timoteo 4:11 dice, va a decir Pablo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vean qué belleza, cómo no hay que preocuparse por el conflicto, sino la manera en que se resuelve el conflicto. Si yo no hubiera tenido hasta el momento ningún conflicto, por ejemplo, con mi hermano Alonso, yo estaría preocupado y creo que él también. Porque nuestra amistad y nuestro respeto no crecería. Pero a través del conflicto y la resolución sabia de un conflicto, entonces, ahora sí, los lazos se van haciendo más sólidos. Como pasó después de muchos años, no dudo que los lazos entre Bernabé y Pablo se hicieron más sólidos. Entre Pablo y Marcos se hicieron más sólidos por la aplicación de la sabiduría.